Vamos a comenzar una nueva serie. Hace 8 días terminamos con la serie de Haz tu sueño realidad. Estaba en Israel hace unos días y fui al lugar donde se conoce como el Monte de las Bienaventuranzas. Exactamente el lugar donde Jesús, que es el que están viendo en la pantalla, donde Jesús enseñó uno de los sermones más importantes que nosotros tenemos, o más relevantes, digámoslo así. Y es el Sermón del Monte, donde incluyó las bienaventuranzas que son tan famosas. Pero ahí Jesús se paró en un lugar estratégico y desde ahí comenzó a darnos el sermón que tiene que ver con nuestro estilo de vida, con lo que hacemos todos los días. ¿Por qué es tan importante? Déjame te lo explico. Cuando tú naciste de nuevo, cuando tú recibiste a Cristo, tú fuiste hecho justo delante de Dios. Y eso fue de una manera instantánea, gratuita, porque tú no pagaste por tu salvación. Quien pagó esto fue Cristo al morir en esa cruz. Tú tenías una deuda muy grande con Dios, yo también la tenía, y Jesús la pagó, se puso en tu lugar. Y entonces algo está sonando, pero no soy yo. Ok, perdón, soy yo, pero ¿por qué? ¿Está sonando? Dime. Ok, ya. Me está repitiendo lo que yo dije, ya. Está prestando atención a la palabra del Señor. Siri, conviértete, Siri. Recibe a Cristo en tu corazón, Siri. Esperen, yo miro acá, pero bueno, se la aprendió. No, pero nunca me ha pasado. Está como raro esto. Y ahora sí. Si me paso, toca seguir. ¿Estamos bien? Entonces les estaba diciendo ¿qué les estaba diciendo? Se me olvidó. Ya, ok. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, eso fue algo gratis. Tú no pagaste. Jesús pagó por ti. ¿Sí o no? Pero como fue tan rápido, tú te diste cuenta que algo pasó porque comenzaste a experimentar una paz que no tenías, una alegría y un gozo que no tenías. Ahora se convirtió en un problema pecar porque te duele el corazón cada vez que intentas hacerlo, ¿sí o no? Entonces, si sabes que pasó algo, solo que ahora estás aprendiendo qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Fuiste declarado justo delante de Dios. Eso fue lo que pasó. Fuiste declarado inocente, fuiste lavado en la sangre de Jesús y fuiste hecho inocente. Tu pasado fue borrado completamente, tu maldad fue quitada, todo tu pecado fue exterminado por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Es un regalo del cielo. Y fuiste declarado justo. Ahora estamos aprendiendo cómo viven los justos. ¿Qué es lo que tienen que hacer los justos? Porque soy justo y no sé qué es ser justo. Soy justo y no sé cómo se comportan los justos, cómo hablan los justos, cómo piensan los justos, ¿cierto? ¿Qué hacen los justos? Hace 8 días el pastor Omar Cáceres nos decía algo de esto y me gustó tanto porque sé que es la entrada para lo que vamos a hacer acá de ahora en adelante en una serie que yo sé va a ser muy poderosa, porque Jesús se encargó en este sermón del monte de darnos las bases de la conducta de un cristiano. Cómo debe ser nuestra forma de vivir aquí en la tierra. Que es por gracia, que es por fe, sí. Que es por la obra del Espíritu Santo en nosotros, sí. Pero tenemos que aprender porque nuestra mente aún no entiende muchas cosas. Tú cuando vienes a recibir palabra en la iglesia, tú estás recibiendo revelación que no tenías antes, ¿sí o no? Y cosas que aprendes que luego dices, así es, en serio. Las obedeces, las pones en práctica y tu vida comienza a cambiar. Tú en tu interior ya eres santo. Ahora tienes que santificar el exterior. Tienes que comenzar a trabajar en las cosas visibles, lo que la demás gente ve en ti. Y todo es transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Sermón del Monte nos enseña. Este sermón es conocido como el Manifiesto del Rey. Así se conocía el Manifiesto del Rey. El Sermón del Monte contiene las disciplinas principales del cristianismo. Escúchame. Las disciplinas principales del cristianismo. Por eso para nosotros hoy, toda persona que diga ser cristiano, no importa la denominación donde esté, que crea en Jesús como su Salvador, debería conocer este sermón, porque este sermón es el que marca los parámetros para su vida, porque están las disciplinas principales, para el cristiano. Antiguamente, los judíos tenían la Torá, la ley de Moisés. Y esto les marcaba su código de conducta. De ahí ellos sabían cómo vivir en la tierra. Y hasta el día de hoy lo guardan, lo viven. ¿Cuál es el problema? Que en la ley no hay poder.
La ley simplemente es una radiografía que te dice dónde está tu problema. Es como la radiografía que te dice cuál hueso tienes roto, pero la radiografía no hace nada para curarte ese hueso. Tú tienes que ir al doctor. Pablo dice que la ley es nuestro ayo. ¿Qué es nuestro ayo? Nuestro maestro que nos presenta a Cristo. Entonces la ley sí te puede mostrar tus falencias, todas tus limitaciones y todo en lo que estás fallando, pero jamás podrás solucionar un problema que esté profundamente arraigado en tu corazón. Si vas al médico de los corazones, si vas a Dios, Dios sí puede transformarte, Dios sí puede cambiarte. Por eso con la ley tú no puedes tener una vida nueva. Con la ley solo puedes llegar a Cristo. Pero una vez llegues a Cristo, Cristo va a hacer toda la transformación que tú necesites. Entonces, amamos a Cristo, ¿no? Es una bendición y por eso nos llamamos cristianos. Entonces vamos a estudiar este sermón. Algo que me llamó mucho la atención de este lugar es que está diseñado, está hecho de una manera estratégica, no hecho por hombres, hecho por Dios. Dios puso las montañas en cada lugar. Es como una especie de concha acústica que se forma con las montañas, y fue exactamente ahí donde Jesús se paró. Dice en el capítulo 5 de Mateo, donde comienza el sermón del monte, que Jesús vio las multitudes, entonces subió al monte y con él subieron los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza con las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y sigue con todo lo que vamos a estar desglosando acá. Pero él no se paró en la parte superior del monte, sino en la parte inferior del monte, y toda la gente se ubicó en las montañas, generando de esta manera una acústica perfecta para que sin amplificación su voz se escuchara en cada punto de ese lugar. Él es muy inteligente, ¿no te parece? Es tan poderoso eso que los griegos copiaron el diseño de ese lugar para hacer sus anfiteatros, donde hacían conciertos, donde hacían presentaciones en vivo. Como no existía un sistema de amplificación como los que tenemos ahora, ellos tenían que ser escuchados de alguna manera. Estuvimos también en el mismo lugar donde Pablo se presentó a Festo para rendir esa indagatoria, y ese lugar es impresionante. Es un anfiteatro donde uno se para acá sin micrófono, habla, y en cualquier punto, aunque tiene capacidad como para 3,000 personas, tú escuchas la voz del que está hablando. Dios es muy inteligente, ¿sí o no? Y Dios sabe lo que hace, y Jesús sabía que ese era el lugar donde daría su sermón, el gran sermón del monte, el tremendo sermón que transforma las vidas de quien lo lee, de quien lo escucha. Este sermón que te enseña a ser una persona de bien en esta tierra. Ese sermón que te enseña cómo ser un buen esposo, un buen hijo, un buen papá, que te enseña cómo manejar tus finanzas, qué hacer con tu matrimonio. Ese sermón que te enseña a controlar la ira, que te enseña a manejar tu carne. Es un sermón que te apunta todo, como lo dice el capítulo 7 finalizando, a construir tu casa sobre la roca para que tu casa no se caiga. Porque Jesús dijo finalizando el sermón del monte: todo aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron vientos, ríos y golpearon con ímpetu esta casa no cayó porque estaba sobre la roca. Y luego dice: pero el que oye estas palabras, el sermón del monte, y no las hace, le compararé al necio que construyó su casa sobre la arena. Cuando vino la tempestad, su casa cayó. Entonces sí es importante prestarle atención al sermón del monte. ¿Quieres estudiarlo conmigo? Nos vamos a montar en un viaje, no sé cuánto va a durar, pero lo que sí sé es que este viaje nos va a transformar la vida, que tú vas a ser una mejor persona después de esto, que lo que tienes dentro se reflejará en tu exterior de una manera más grande, porque eso es lo que Dios quiere contigo, que eso que Él hizo en tu interior ahora se revele en tu exterior, porque tú ya fuiste santo, ¿o no? Tú ya fuiste hecho sin mancha delante de Dios, tú eres puro, tú eres inocente, si es que estás en Cristo, ¿no? Porque eso es lo que dice la palabra, que Jesús nos hizo santos y sin mancha, que el Padre nos hizo santos y sin mancha en Cristo Jesús. Que la salvación que Dios nos dio nos habilita para ser aptos delante del Padre. El Padre es muy exigente, sus leyes son muy grandes. ¿Quién puede cumplir con las exigencias de Dios? ¿Has leído el Antiguo Testamento? ¿Te has dado cuenta de cuántas cosas Dios le pide al hombre para que sea perfecto, para que sea como Él? ¿Sabías que el Antiguo Testamento contiene 613 mandamientos? Y a duras penas no sabemos los 10 de Éxodo 20, que si hago la tarea de preguntarles, no sé si todos me la digan.
pero nadie se sabe los 613 mandamientos de la Torá, del Antiguo Testamento. Nadie conoce ni siquiera todo lo que dice ahí, y aún así dicen que quieren vivir en la ley, que quieren guardar cada coma, cada letra de la ley. No, yo tengo una mejor fórmula, y es la que dijo Joel. No la digo yo, la dice Dios a través del profeta Joel en el Antiguo Pacto. Él dijo: en los postreros días, o sea, estos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Pondré un espíritu nuevo en ellos, y en ellos pondré mi espíritu. Y escribiré mis leyes en sus corazones para que las cumplan. Eso es mejor, y eso es el sermón del monte. No es la letra de cumplir bajo una maldición, no, es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley de Dios. Cuando tú entras y comienzas a conocerla, y ahora no intentas cumplirla en tus fuerzas, sino que el Espíritu Santo te habilita para cumplirlas, porque ahora eres una persona nacida de nuevo, tienes a Cristo en tu corazón. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desprecio la gracia, porque si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. No despreciamos la gracia. Gracia es regalo, gracia es favor. Gracia es que tú hoy eres un justo, santo hijo de Dios, y que no hay mancha en tu corazón, en tu espíritu. Eres renacido de una simiente incorruptible, y Dios te ve como una persona inocente, porque la única forma de heredar la salvación es a través de la persona de Jesucristo. Todo lo demás es religiosidad. Lo único que te puede llevar a una eterna salvación es Jesús, con su sangre derramada en ese madero, mirándolo a Él y entendiendo que por Él yo hoy soy perdonado, porque Él pagó el castigo que yo merecía, porque Él recibió toda la condena sobre su cuerpo, cargando mi enfermedad, mis dolores, mi depresión. Se hizo culpable y hasta la muerte fue castigado, y gota a gota derramó su vida en esa cruz, para que tú y yo hoy tengamos vida eterna en Él. Aleluya. Esa es la vida de nuestra, esa es la vida que tenemos en Cristo. Somos perdonados. Ahora que tenemos esa vida nueva, le decimos: bueno, Señor, y entonces dime qué hago. ¿Cómo es mi futuro? Porque yo no sé vivir esta vida. Yo vengo de un pasado oscuro, lleno de carne, lleno de problemas, lleno de ira, de vicios. Pero en tu palabra dice que tú me haces libre de eso. Me gustaría aprender un poco más. Por eso estás aquí. Por eso tú recibes la palabra, por eso tú te llenas y por eso la lees en casa. Por eso buscas a Dios, porque ahora estás entendiendo todo lo que ya Cristo hizo por ti. Ahora estás educando tu mente y le estás poniendo la palabra de vida que te enseñará cómo caminar y cómo reflejar en tu exterior lo que pasó en tu interior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el Sermón del Monte, Jesús hizo un énfasis, y fue este: actúa como un hijo de Dios. Ese es el énfasis del Sermón del Monte. Tú eres un hijo de Dios, ahora te voy a enseñar cómo actuar como un hijo de Dios. ¿Listo? Y de ahí para allá, todo lo que viene. Jesús tenía como propósito en este sermón revelar los misterios del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no es el cielo. No, Jesús predicaba así: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Se acuerdan? Porque el reino ha venido a ustedes. El reino de los cielos está aquí, solo que es un reino invisible y no es un reino político. Es un reino espiritual donde el rey es Jesús. Y nosotros somos los que pertenecemos a ese reino, los hijos de Dios, y podemos vivir a la manera que Dios nos enseña de cómo se vive en este reino. Entonces Jesús vino a mostrarnos ese reino que estuvo oculto durante siglos. Nadie entendía cómo funcionaba esto. Eran hombres intentando portarse bien, eran hombres tratando de cumplir la ley de Dios. Ahora que vino Cristo, nos dio su Espíritu Santo, y ahora somos hombres llenos del Espíritu Santo, entendiendo quién es Dios, entendiendo quién es Cristo, y viviendo por su poder en un mundo caído.
porque pertenecemos al reino de la luz. Dice la palabra que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Tú fuiste trasladado, ya no perteneces al grupo que anda conforme al príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2 lo dice así: los hijos de desobediencia que son guiados por ese príncipe de la potestad del aire. Satanás, sus demonios, tienen gobierno sobre este mundo. Por eso establecer el reino de Dios en la tierra no es meternos a la política, no es tratar de tomar los gobiernos. Eso es una falsa doctrina. Realmente la manera de poner el reino de Dios en la tierra es predicando el evangelio. Esa es la fórmula. Que más personas sean salvas, que más personas tengan a Cristo, nuevos nacimientos. Ahora el Espíritu Santo vive en más personas. El reino de Dios sigue creciendo, el reino de Dios se sigue agrandando. Aleluya. Y tú eres parte del reino de Dios. ¿Cómo te parece? Por eso Pablo dijo: mi ciudadanía no está en esta tierra. Mi ciudadanía no es de aquí, mi ciudadanía es del cielo. No somos de aquí. En esta tierra somos peregrinos. Creemos que un día estaremos en el cielo. Por ahora el cielo está dentro de nosotros. Amén. Pero vamos bien, ¿sí o no? Entonces el Señor te dice: quiero que vivas, aunque estés en la tierra aún, aunque no seas parte de la tierra, quiero que aprendas a vivir una vida triunfante en esta tierra. Quiero que aprendas a vivir una vida victoriosa y te voy a enseñar cómo. Y entonces vino y nos lo enseñó. Nos lo enseñó con su vida, nos lo enseñó con sus enseñanzas, pero sobre todo con este sermón que estamos aprendiendo, el sermón del monte. Es el reino de los cielos, es Jesús reinando en nuestros corazones. Dice Romanos capítulo 14 versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Dímelo otra vez, por favor. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. No consiste en comidas ni bebidas, en qué puedes comer, qué no puedes comer. Todo eso son reglas humanas. El reino de Dios realmente es justicia, que justicia es algo posicional, algo que el Señor me dio a mí a través de su sangre. Romanos 5:1 dice: somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino de los cielos es esto: justicia, paz y gozo. ¿Tienes paz? Si no la tienes, te invito al reino de Dios, porque en el reino de Dios hay paz. Si no tienes gozo, te invito al reino de Dios, porque en el reino de Dios hay gozo. Si tú vives en el reino de Dios, si eres parte de este reino, tú puedes vivir feliz, sin depresiones, sin ansiedades, porque todo eso es algo satánico. Eso es de este mundo. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Que no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, dice el Señor, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Es esa paz que identifica a los ciudadanos de ese reino. Por eso dijo Dios allá en Salmos: apártate del mal, sigue el bien, busca la paz y síguela. Porque nosotros tenemos un referente que debemos seguir, y es la paz. Porque Dios es Dios de paz, no es Dios de confusión. Si algo no te da paz, sencillo, no viene de Dios. Por eso, si viene la enfermedad, dime, ¿una enfermedad te da paz? Entonces, sencillo, la enfermedad no viene de Dios. La crisis, la economía quebrada, ¿da paz? No. O sea que eso no viene de Dios. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Jesús vino a que tengas vida y vida en abundancia. A eso vino Jesús. A que tú puedas tener la vida de Dios en ti, pero que vivas en abundancia. Y en abundancia, lejos del materialismo, hablo de tener una vida completa en Él, llena de Él, que cada parte de tu ser esté suplida. Eso es abundancia. Sí, lo económico también aplica, que tengas lo que necesitas y más. Eso se llama sobreabundancia. Jesús vino a que tengas una vida y una vida en abundancia. Entonces, si algo de este mundo te está quitando la paz, significa
que eso no pertenece al reino al cual tú perteneces. ¿Ok? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Y cuántos están alegres hoy? ¿Por qué están alegres? Porque Cristo está acá, porque su Espíritu está acá. Es gozo. El gozo no es un estado de las circunstancias. El mundo puede estar al revés. El gozo es un estado del corazón. El gozo es porque la persona de Cristo está en mí, porque su Espíritu está en mí. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, es nuestra ilusión de seguir viviendo, porque sabemos que con Dios siempre estaremos en aumento, estaremos en crecimiento. Sabemos que en Dios cada día será mejor. El camino del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces recibimos las enseñanzas de Jesús, tomamos esta palabra en nuestro corazón y decimos: Señor, lo que tú digas está bien, decido obedecerte. Y este gran sermón del monte comienza con un fragmento que se llama las bienaventuranzas. Por eso también lo llaman el sermón de las bienaventuranzas, ¿ok? Y me gustaría leerlo contigo desde el versículo 1, capítulo 5 de Mateo. Quizá hoy veamos una de ellas y luego continuamos. Entonces dice así: viendo la multitud, subió al monte. ¿Quién? Jesús. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y les enseñaba, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Cuáles son las bienaventuranzas? Hay 9. Quiero que la leas conmigo. Número 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera, ¿verdad? Segunda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tercera. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 7. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y 9. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es pequeño, no. ¿Cómo es? Grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si tú analizas las bienaventuranzas en esta primera parte del Sermón del Monte, es como una escalera donde la persona empieza desde abajo y comienza a subir en su crecimiento espiritual. Porque las primeras 4 bienaventuranzas hablan de un estado del corazón, hablan del oír, y las siguientes bienaventuranzas hablan del hacer. De cuando tú ya ejecutas, cuando tú ya estás caminando en misericordia, cuando tú ya estás dispuesto a padecer persecución por causa de Cristo y no te importa. Está hablando de esos actos de justicia o esas obras dignas de arrepentimiento, esas obras que muestran tu salvación. Y es un proceso, y Jesús empieza desde lo primero. Cuando alguien llega desbaratado, pobre en espíritu, necesitado, entonces viene Jesús a darle su riqueza, y esa persona entonces comienza a crecer en esa riqueza que el Señor le da. Porque este camino, te lo digo, es un camino fascinante. Si tú conociste a Cristo Jesús, tú eres la persona más afortunada del mundo. Con Dios es imposible fracasar. Si tú conociste a Dios, tú lo tienes todo. Dice la palabra: si Dios no escatimó a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Jehová mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23. Nada me faltará. El Señor es mi pastor, entonces nada me faltará. Él me hará, me llevará a esos lugares delicados, dice el Salmo 23. En lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Tú crees que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida? Eso es tener a Jesús como tu pastor. Esa es la vida que Él te ofrece. Que el bien y la misericordia te guíen. Sendas de rectitud, sendas de descanso. Paz en medio de una tormenta, aunque estés en valles de sombra de muerte, ahí no tienes miedo porque Dios nunca te dejará solo. Eso es tener a Jesús como nuestro pastor. Eso es ser bienaventurado. Las bienaventuranzas son ese camino que nosotros tomamos, porque bienaventurado no es lo mismo que ser bendecido meramente. Bendecidos somos todos, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, que ya somos bendecidos, ¿o no? Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya la bendición está puesta. Cuando miramos las bienaventuranzas, vemos condiciones que acompañan una promesa. Es decir, yo quiero que tú tengas esto, pero para que tenerlo tienes que hacer esto. Eso es la bienaventuranza. Si tú quieres gozar del bien de la tierra, tienes que ser manso, por ejemplo. Es una de las bienaventuranzas, ¿o no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces tienes que ser manso. Pero ¿cómo soy manso? Tranquilo. Vamos a comenzar este camino. Y dejarás de ser menso y comenzarás a ser manso. Comenzarás a vivir diferente. Vas a entender, la sabiduría se va a alumbrar. Porque el más vivo en el mundo es un necio ante los ojos de Dios. ¿O no? ¿Has visto hablar con viveza y gallardía a esos hombres que destruyen sus vidas en los vicios? Se creen sabios. Se creen los chachos del paseo porque tienen 1000 mujeres. ¿Cómo los verá Dios? ¿Y cómo los verá Dios cuando se ufanan de su ridiculez, de su estupidez? No, sabio, realmente una persona sabia es la que hace la voluntad de Dios, la que tiene temor de Dios en su corazón, la que sabe vivir de acuerdo a la palabra, porque ellos son bienaventurados, les irá bien en todo lo que hacen. La palabra bienaventurado es la palabra Makarios en el griego, Makarios con K, Makarios como suena. Si tú tomas apuntes, escríbelo, Makarios. Esa palabra Makarios o Macarios, como le ponen el acento, no importa. Esa palabra lo que significa es alegre, feliz, dichoso, muy bendecido, digno de ser felicitado, congratulado, bendito. Eso significa bienaventurado, la palabra Macario. Entonces cuando ahí en el Sermón del Monte empieza Jesús diciendo bienaventurados los, y dice la lista de las 9 cosas, lo que está diciendo es dichoso, feliz, muy bendecido, admirado, reconocido, es aquel que hace esto. Y entonces dice cuál es la condición, pero también dice cuál es la recompensa. Por ejemplo, en la primera dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí estás conmigo? Eso es Macarios. La palabra Macarios tiene como un prefijo que es Mac, M-A-K, que significa grande, de larga duración. Lo cual nos habla de que lo que viene de la mano de Dios no es algo pequeño, es algo grande y de larga duración. Es por eso que cuando Dios bendice, su bendición enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que yo quiero y creo que es la que tú también quieres. No lo que da este mundo, lo que da Dios, porque lo que da Dios sí dura. Es Dios el que cuando abre nadie puede cerrar y el que cuando cierra nadie puede abrir. Es Dios el que puede encargarse de que tu futuro esté seguro. No tienes ninguna otra garantía, porque el negocio podría quebrar, la economía podría caer, cosas podrían pasar en este mundo y en estos gobiernos. El único que te puede garantizar a ti un futuro seguro es Jesús. Es la palabra de Dios. Y si tú te metes en su palabra, tú puedes caminar con gozo tu carrera, porque sabes que ahí vas bien y nadie te podrá quitar la bendición que el Señor te da.
Amén, ¿lo crees o no? Es una bendición. La bendición de Dios es grande y de larga duración. Aleluya. Di conmigo, la bendición de Dios es grande y de larga duración. ¿Cuántos quieren esa bendición? ¿Quieren bendiciones grandes o no? Aleluya, yo quiero eso. Porque no hay nada más lindo que ser bendecido por Dios. Ser bendecido por Dios es estar sano en su cuerpo, tener su mente sana, importante también en este mundo tan terrible como está. Ser bienaventurado por Dios es tener una economía estable, abundante, es tener un hogar estable, un matrimonio feliz, hijos en obediencia y en sujeción, hijos sanos, lejos la aflicción. Eso es ser bienaventurado. Dice Job: vuélvete en amistad con Dios y por ello te irá bien y alejarás de tu casa la aflicción. Entonces, cuando tú decides obedecer al Señor, puedes alejar completamente de tu casa la aflicción. Juan dice en su tercera carta: el que permanece en Dios, el maligno no le toca. Si Dios está guardándote, cubriéndote, ahí está seguro. Es el lugar más seguro que tú puedes tener. Ser bienaventurado es gozar de los beneficios de mi unión con Dios. Eso es ser bienaventurado. Todo esto porque vamos a abrir las bienaventuranzas, ¿cierto? Entonces quiero primero dejar una base para que entiendas qué es ser bienaventurado. Es poder gozar de todos los beneficios de tu unión con Cristo. También de la palabra Macarios, bienaventurado, se deriva la palabra macarismos, que significa bendición dada o adjudicada. Cuando Dios entrega algo, aunque traiga condiciones, pero lo entrega. Cada bienaventuranza en Mateo 5 muestra una bendición que aplica para el que la recibe. Entonces tú recibes esas bendiciones de parte de Dios y comienzas a escalar. Dios no hace acepción de persona, o sea que esto es para todos. Amén. O sea, ese sermón que vamos a estar viendo es para todos, para ti. Y yo espero que tú lo tomes con fe, porque también tú eres una persona bienaventurada. Amén. ¿Sí lo crees? Dios no hace acepción de personas. No importa tu condición, si eres rico, si eres pobre, no importa en el lugar donde estés, donde vivas, tu nivel académico, de la familia a la cual tú pertenezcas, nada de eso importa. Si tú obedeces la palabra del Señor, si tú la tomas en tu corazón, toda bendición que está en la Biblia es para ti. Aleluya. Eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno, porque Dios dijo: es para el que cree. Y si tú crees, entonces es tuyo y puedes gozarlo. Sin embargo, depende de nosotros tomar esas bendiciones. Son para todos, pero depende de ti. Como dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es que es muy fácil, ¿no? ¿Qué quieres escoger tú? Dios te pone al frente para que escojas. Está la vida y está la muerte, está la bendición y está la maldición. Está el cielo, está la tierra. Pongo el cielo y la tierra como testigos, dice el Señor, y escoge. Si tú escoges las cosas de este mundo, las cosas de esta tierra, pues dice Isaías: el mundo y sus afanes pasarán. Todo esto pasa. Pero si escoges las cosas del cielo, las cosas de Dios, entonces el que permanece en Dios, dice la palabra del Señor, no pasará. Será alguien que estará perpetuamente, que nunca desaparecerá. ¿Por qué? Porque su vida es eterna con el Señor. Entonces, ¿cómo una sola decisión por seguir a Cristo o no seguirlo marcará toda tu eternidad? Por una decisión. Por eso es tan importante ir y predicar a todo el mundo, ir a las calles. Vamos a ir a Villa de Leyva a predicar de Jesús, porque una sola decisión puede cambiar el destino de una persona. ¿Sí o no? Una decisión. Recibe a Cristo y todo cambiará. ¿Cuántas familias conozco de ustedes que sus vidas hoy han cambiado solo porque un día decidieron seguir a Cristo? ¿Es así o no es así? No es seguir un hombre, no es seguir un pastor, no es seguir una denominación, no. Siguieron a Cristo y Cristo les transformó la vida.
una decisión. Escoge pues, dice Dios, o la tierra o el cielo, o la bendición o la maldición. Esto es sencillo, pero Dios es tan lindo que nos dice la respuesta. Escoge la vida. Escoge la vida para que vivas. ¿Sí viste el versículo? Escoge la vida, pónmelo otra vez por favor. Escoge la bendición, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque tu decisión de escoger la vida afectará positivamente tu descendencia. Tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos, y así hasta 1000 generaciones, dice la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, ¿cuántos escogen la vida? O sea que ustedes son bienaventurados. Porque el que escoge la vida, el que escoge el cielo, es que el que escoge la bendición, caminará, bienaventurado en esta tierra. Aleluya. Entonces eso es ser bienaventurado, es hacer la palabra del Señor. Toda bienaventuranza es para que tú hagas la palabra del Señor. Siempre, siempre la bienaventuranza es un premio. No es como el regalo de la gracia, la bendición que ya tienes por ser un hijo de Dios. Siempre cuando tú encuentras en la palabra de Dios la palabra bienaventurado, verás que es el premio por algo, por obedecer algo. ¿Sí estamos? Y no me vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo, porque todo lo que tú no podías pagar, ya Cristo te lo regaló a través de su sacrificio. Ahora hay cosas que tú con tu obediencia puedes traer a tu vida, y eso es traer las bienaventuranzas a tu vida. Eso es creer en el Señor y vivir así. En Lucas capítulo 11, versículo 27, Jesús está hablando un tremendo discurso a la multitud. Y mientras él decía estas cosas, dice el versículo, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y qué respondió Jesús ante la intervención de esa mujer? Antes bien, dice, antes, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, ¿quién es bienaventurado? El que oye la palabra de Dios y la guarda. Esta mujer entre la multitud le estaba diciendo a Jesús: bienaventurada tu mamá María. Eso es lo que le estaba diciendo, y sabemos que sí, es bienaventurada, porque es una tremenda mujer que amamos y respetamos, y admiramos y aprendemos de ella. Y lo que estaba diciendo no estaba mal. Fue bienaventurada al tener a Jesús en su vientre, por supuesto. Al poder darle de mamar de sus pechos a su hijo Jesús, por supuesto. Pero ¿qué dijo Jesús? Escúchame, mujer, bienaventurado aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. Ese es más bienaventurado. ¿Cómo te parece? Entonces tú eres muy bienaventurado porque estás escuchando la palabra de Dios. Y lo serás aún más cuando veas que esa palabra se guardó en tu corazón, y aún más cuando la estés practicando en tu vida, porque podrás ver los resultados de lo que acompaña esa palabra. Aleluya. Entonces somos bienaventurados por Dios, caminamos en victoria porque el Señor nos da esa victoria. Y es que todo lo dice así. ¿Te acuerdas del Salmo capítulo 1? ¿Qué dice Salmo capítulo 1? Creo que tú te lo sabes. Bienaventurado, así empieza, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. O sea, hay una bienaventuranza para aquel que no participa de ciertas cosas de este mundo, como para aquel que participa de las cosas de Dios. Cuando tú fusionas las dos y haces por amor lo que tienes que hacer y dejas de hacer por amor lo que no debes hacer porque te destruye, entonces entras a una vida bienaventurada. Es bienaventurado el hombre que no acepta los consejos de sus amigos malos. Esa es una persona bienaventurada. Porque es que hay gente en la calle que no lo aconseja bien a uno, ¿sí o no? ¿Has tenido amigos que te dan consejos? Estoy peleando con mi mujer, es que está cansona. Ahora todos los días jode por todo. Y el amigo: no sea tan bobo, vamos donde las viejas. O vamos, le presento unas amigas y ya, hermano. O vamos a tomar y saque esa tristeza de su corazón y ya. ¿Ustedes creen que eso es buen consejo? No. Pero la mayoría de hombres siguen esos consejos. ¿Sí sabías? No los hijos de Dios. Los hijos de Dios no aceptamos los consejos de los malos. Y por eso somos bienaventurados.
¿Sabes qué hace el Hijo de Dios? Va donde su esposa y arregla las cosas. Y le dice: mi amor, perdóname, me equivoqué. O le dice: mi amor, arreglemos las cosas, hagamos las cosas bien. Wow, ese es un hombre valiente. Ese hombre es bienaventurado en la vida. A ese hombre le irá bien en la vida, porque ese hombre es noble y tiene un corazón sencillo. A ese hombre le irá bien. Todo lo que haga prosperará. Pare de sufrir. Amén. Entonces es mejor no atender los consejos de los malos, no estar en caminos, mucho menos caminos de pecadores. No, yo no voy a tomar un camino de esos, un camino de vicios, solo por encontrar un pequeño refugio en medio de una tormenta. Es una cosa estúpida. Perdóname que te lo diga de esta manera. Una persona sabia es la que hace lo que dice después el Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos aman esta palabra? Díganme si no es una delicia esta palabra. Cuanto más tú sabes de ella, más te enamoras de ella. Más quieres aprender, más quieres recibir, más quieres guardar y hacer. Esto se convierte en una obsesión, pero sana, en un gozo, porque cuando tú tomas esa palabra, dice el rey David en el Salmo 19: esta palabra fue mi delicia, fue alimento, fue medicina a mis huesos, fue paz a mi corazón. Guardé tus dichos en mi corazón para dejar de pecar contra ti. O sea que esta Biblia es lo que te hace ser mejor cada día. ¿Cómo no amarla? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El resultado será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Y cuántos quieren eso? O sea que si tú escoges la vida, si tú escoges el cielo, serás una persona muy bienaventurada en esta tierra. Creo que por eso Jesús comenzó su sermón del monte hablando de bienaventuranzas, porque todo habla de la obediencia a Dios, de tomar esa palabra y seguir, como Jesús le dijo a esta mujer: bienaventurado mujer aquel que oye mis palabras y las guarda, aquel que las hace, aquel que vive en esas palabras. Ese sí es bienaventurado. Y yo veo hoy una cantidad de gente bienaventurada en este lugar, porque veo gente que obedece y ama la palabra de Dios con todo su corazón. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos son bienaventurados? Amén, aleluya. Dice Santiago capítulo 1 versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque realmente la clave está en cómo tú escuchas. Vengo con hambre de Dios, vengo con ganas, quiero saber, o estoy predispuesto, estoy buscando el error, a ver en qué cacha el pastor para entonces luego criticar su sermón. Los que exponemos la palabra somos hombres que buscamos a Dios y con mucha reverencia y respeto tratamos de hacer que el mensaje no sea leudado en el camino, no sea contaminado, que sea tal cual como el Señor lo entrega. Es un desafío, lo sé, pero eso es un trabajo de dos partes. Si Dios me pone a mí a predicarte la palabra, entonces te pone a ti a escucharla. Y mientras tú la escuchas, tú sabes que si con amor la escuchas, con solicitud, con ganas la escuchas, esta palabra te va a transformar o te va a transformar. Porque si simplemente la escuchas por escucharla, porque tienes diferentes maneras de escuchar. Hay gente que escucha con comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Comezón de oír es cuando tú quieres escucharlo, quieres que te digan lo que quieres escuchar, pero no una palabra que te confronte. Normalmente la palabra confronta, ¿o no? Porque la palabra es viva, la palabra viene y te redarguye, te sacude por dentro. La palabra es viva y eficaz, dijo Pablo a Timoteo. Es como una espada que entra y te corta en dos, te parte. Es una palabra que te mata y te vuelve a dar vida. Entonces muchas veces no te gusta lo que escuchas, pero créeme, como el jarabe es lo que necesitas, como la inyección es lo que necesitas, porque es lo único que te puede sanar. Entonces también la puedes escuchar con predisposición.
tú decides con qué actitud decides escuchar esa palabra, perdón la redundancia. Pero tú dices: Señor, hoy vengo a escuchar tu palabra con amor. No sean solo oidores como tal, que escucharon, se fueron y se les olvidó, sino sean hacedores de la palabra. Dice aquí, para que no se engañen a ustedes mismos. Y dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, luego se va y olvida cómo era. Pero el que mira atentamente, pásame el otro versículo. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad. Escucha esto, porque no estamos hablando de la ley que te esclaviza, la ley que te mata. Pablo dijo: la letra mata, el espíritu vivifica. No es la ley de Moisés, no es esa ley tediosa de cumplir, con mandamientos de culto, con mandamientos morales y con muchas más cosas, que no es que estén mal, están muy bien. Solamente que tú no puedes vivir por buscar agradar y cumplir una ley en tu fuerza. Realmente la ley que el Señor te pide que tú vivas es la ley del espíritu y de vida. Porque esta ley de espíritu, la perfecta ley de la libertad, es la que cuando perseveras en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, serás bienaventurado en lo que haces. La ley de vida del espíritu que te libró de la ley del pecado y de la muerte. Déjame te lo explico un poco mejor. Romanos es claro. Pablo en Romanos nos explica la transición de la ley a la gracia. Y Pablo dice: lo que le da poder al pecado es la ley. Porque cuando te dicen que no adulteres, te dan ganas de adulterar. Y entre más te digan no hagas esto, entonces más ganas te dan de hacerlo, porque la ley le da poder al pecado. Entonces tú tienes la opción de ir a el árbol del bien y el mal, a la ley, y saber qué es bueno, qué es malo, y tratar de investigar y tratar en tus fuerzas de cumplirlo, y buena suerte, porque la verdad ahí no hay nada. O puedes ir al árbol de la vida. El árbol de la vida es Jesús, el que te inyecta su vida y desde dentro comienza a impulsarte para ser una persona diferente. Resultas cumpliendo la ley simplemente por seguir el Espíritu de Dios. Resultas cumpliendo todas las ordenanzas de Dios sin ni siquiera sabértelas, solo porque el Espíritu te inspira, porque el Espíritu te impulsa, porque el Espíritu te habilita, te capacita. El Evangelio, mi querido amigo, no puede ser un círculo o de normas o un grupo de personas tratando de cumplir lo que dice alguien que se debe hacer. No, el Evangelio tiene que ser mucho más que eso. El Evangelio, como dijo Pablo en Romanos 1, es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio tiene poder para transformarte, sanarte, limpiarte, para hacer de ti una persona muy parecida a Cristo. Eso hace el Evangelio. Pero ¿cuál ley? La ley de la libertad, la ley del espíritu y de vida, que te libra de la ley del pecado y de la muerte. Aquella que, si tú perseveras en ella, te hace una persona bienaventurada en lo que haces. Entonces queremos ser bienaventurados, queremos tener ese camino de victoria que el Señor nos dio. Díganme sí o no. Ok, entonces bienvenidos para que busquen la ley del espíritu, la ley de la vida, como dice aquí la palabra del Señor, la ley de la libertad, la perfecta ley. Aleluya. Poderoso, ¿no? No, pues a mí me parece poderoso. Jesús denunció a aquellos que predicaban pero no aplicaban. Los denunció, los confrontó. Jesús fue fuerte con ellos. ¿Tú quieres ver a Jesús hablando duro? Ve y míralo cuando hablaba con los fariseos. Porque ¿qué le molestaba a Jesús? Que hablaran de muchas cosas que sabían, pero no las hacían. Ellos solo tenían un conocimiento, mas no una vivencia. Pero el Evangelio es vida, ¿o no? Tiene que ser vida. Tiene que mostrarse en nuestras acciones. Entonces en Mateo capítulo 23 versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés, yo no entendía eso hasta que fui a Israel. Yo subí por una foto sentado en la cátedra de Moisés. ¿La vieron, no? Es una piedra que ponen, hacen una silla en una piedra donde escriben los mandamientos en la piedra. Y en las sinagogas de los judíos, porque durante el imperio de Alejandro Magno, cuando los griegos estaban en el poder, crearon esas sinagogas para que los judíos pudieran tener esos lugares de reunión.
Sí, ellos estaban exiliados en muchas partes, pero podían ir a esas reuniones y reunirse y leer la Torá, etcétera. Entonces ponían esa silla, la cátedra de Moisés, y se sentaba el fariseo o el escriba en esa cátedra y comenzaba a leer la ley en ese lugar. Entonces cuando Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, dice, la predican, la enseñan, dice, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué tal las bellezas, no? Y mira lo que dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, para que pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Con razón les decía, hipócritas, ustedes enseñan mandamientos de Dios como si fueran mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Y ustedes quieren que la gente haga lo que ustedes no quieren hacer. Es una mentira, es una fachada. ¿Sabes qué inspira en la vida? Una persona que viva la palabra de Dios. Eso inspira. Tú quieres seguir a alguien que hable la palabra del Señor, pero que no solo la hable, sino que su vida sea un testimonio de eso que habla. Dime si no. Eso inspira. Tú quieres recibir más, tú quieres aprender más. Cuando alguien habla la palabra, yo escucho, me gusta, amo la palabra. Así sea un niño, yo lo escucho porque aprendo, recibo revelación. Dios me puede hablar cosas poderosas allí. Cuando yo estoy con mi pastor, ¿sabes yo qué hago? Nada, solo escucho. Escucho. Porque sé que cada vez que ese señor abre la boca, hay una revelación. Seguro, uno lo chuza y le sale palabra. Entonces uno solamente escucha y espera a que la revelación siga fluyendo, porque esa palabra lo edifica a uno. Y es que una sola palabra le puede cambiar a uno toda una situación. ¿O no? Y tú necesitas esa palabra, llenarte más de esa palabra de Dios, recibir, oír. Dice Lucas capítulo 8, versículo 18. Jesús dice estas palabras: mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo ¿qué? Oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. O sea, que Dios añade más al que tiene. Si tú tienes palabra, Dios te va a poner más palabra, porque está hablando de oír, ¿no? Oír la palabra. Y sí, yo sé que eso también lo dijo con respecto a las ofrendas, los talentos, los dones, etcétera, pero en este caso está hablando de oír. Si tú sabes oír la palabra de Dios, palabra será depositada en tu espíritu. Y cuando tú tienes más, Dios te da más. Y si tienes más, te da más. Y esta es una fuente que nunca se acaba, porque la palabra de Dios es eterna y nunca terminaremos de enseñarla, nunca terminaremos de entenderla, nunca terminaremos de recibir la revelación de ella, porque es la palabra viva de Dios. Y tú miras un versículo, uno, y encuentras revelación siempre en ese. ¿Te ha pasado que leíste un versículo que no leías hace 5 años y ahora que lo lees entiendes algo que no has entendido antes? O lees un versículo que has leído 10 veces y no le ves algo nuevo que no has visto antes. Es como un diamante que tiene muchas caras y cada cara te arroja una luz diferente. Eso es la palabra del Señor. Cada vez que tú entras en ella, la comienzas a meditar, a estudiar, encontrarás algo nuevo. La palabra es viva. Aprende a oír con amor, a escuchar con ganas la palabra del Señor. Porque si tienes más palabra, Dios te pondrá más palabra. Y si tienes revelación, Dios te pondrá más revelación. Pero el que no tiene, aún lo poquito que tenga se le quitará. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí o no? Entonces amamos la palabra de Dios. Aleluya. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Pablo dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien, procura con diligencia. Di conmigo diligencia. O sea, eso es un tema de diligencia, de ponerle ánimo a la cosa. No esperar a que me den ganas, porque si no, no te van a dar ganas. ¿Tú crees que un hijo de Dios domina su ánimo o el ánimo lo domina a él? ¿Cuál crees que es el derecho? En Proverbios dice que del hombre son las disposiciones del corazón. O sea que yo puedo dominar mi ánimo. Esta mañana me desperté antes de las 4 de la mañana y les soy honesto, no me quería levantar. No había dormido bien, mi hija me despertó varias veces en la noche, me acosté tarde preparando la palabra que les estoy dando a ustedes con mucho amor.
Entonces yo dije, levantarme no, mejor me espero otro poquito. Pero entonces dije, no, tengo que levantarme. Tengo que levantarme, si no, uno qué va a hacer allá. Yo necesito, Señor, ¿y qué hice? Me levanté. Yo no tenía ganas, pero me levanté. Esta mañana tú no tenías ganas de pronto de venir y de pronto las cobijas estaban calientitas y querías de pronto un buen desayuno y hasta preparar el caldo y todo eso, pero dijiste, no, me levanto y me voy para la iglesia, porque tú gobiernas tu ánimo. Y cuando la palabra de Dios dice que procura siempre con diligencia presentarte a Dios, no presentarte al presidente ni al jefe de la empresa, a Dios. ¿Cuál es tu cita con Dios? ¿Cuál es tu actitud cuando tienes esa cita con Dios? Tú sabes que es más importante que cualquier otra cita, ¿sí o no? Entonces con diligencia le dices a tu ánimo, hey, vamos a hacerle. Vamos a ponernos al frente del cañón y lo que toque lo hacemos con amor y con alegría, porque Dios quiere gente diligente, ¿sí o no? A veces hablo con los muchachos o con gente en la iglesia, les digo, bueno, vamos a hacer esto, ¿qué tal si estamos mañana temprano acá? Uy, pastor, pero es que hoy llego tarde a la universidad y me tengo que acostarme tarde y para venir mañana temprano. ¿Cuál es el problema? Pues trasnocha y vienes temprano. ¿Cuál es el problema? ¿O no? Ahí sí no les gustó. El lunes duermes, no sé, el domingo en la noche. Llegas en la tarde y duermes temprano. Pero si hay algo que hacer, hay que hacerlo con amor. Y hay que hacerlo con solicitud. Y con excelencia, sí señora, y con ganas, con diligencia. Pero aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, esa palabra usa, la traducción es pésima. Realmente en la Reina Valera no se supo traducir esa palabra. La palabra en griego es ortotomeo. Ortotomeo, así se dice en griego. Y lo que significa es trazar. Trazar e indica estas acciones. Como el albañil que usa su plomera. ¿Se dice así? Su plomada, perdón. Su plomada. ¿Se han visto el albañil que pone la plomada, construye el muro y le pone la plomada al muro para ver si el muro le quedó bien hecho, ¿cierto? Entonces dice, tú tienes que trazar bien la palabra como el albañil pone la plomada, para ver si tu construcción está quedando bien hecha o no, porque si no se te va a caer ese muro, un muro torcido, qué oso. Que la gente lo ha torcido a uno feo, ¿sí o no? Entonces yo construyo mi palabra con la plomada de Dios. Hace otra indicación y es cuando construían esas carreteras, entonces primero trazaban unas líneas para luego mandar la carretera por ahí. Y a eso se refería. Traza la palabra como cuando ponen esas líneas y luego ponen el camino. Porque si tú no pones esas líneas claras, te vas a torcer, desviar. Y resulta que tu carretera iba para un lugar y resultó en otro, por no trazar bien las líneas. Si tú disparas de aquí a la luna y existiese un arma que logre llegar en una línea recta hacia donde tú disparas, si tú te bajas un milímetro de mala puntería aquí, allá son kilómetros lejos de la luna, ¿sí sabías? Porque a medida que va avanzando, ese error se va tomando el rumbo, o sea, se va yendo hacia un lado. Por eso en la vida nosotros debemos trazar bien desde el principio. O si no, eso comienza a torcerse y no le vas a dar al blanco y no vas a construir como debe ser. Procura, dice la palabra, con diligencia, que seas el que traza esa palabra bien. Esa palabra ortotomeo es muy chévere, que también en la acción es ortotomunta, ¿no? Cuando yo estoy activando la palabra, tú lo puedes leer en un diccionario si tienes de griego y comprobar si lo que te estoy diciendo es verdad o no. Entonces lo que está diciendo la palabra es, pon bien esa plomada, mejor dicho. Construye bien eso. ¿Alguien aquí fue ruso? Yo trabajo ¿cómo se dice? En la rusa, en el albañil, construcción. ¿Alguien lo hizo o no? ¿Les dio pena? Pues yo sí lo hice, a mí no me da pena. No, todos no, pues tan gomelos todos acá. Yo trabajé en construcción y yo sé cómo funciona eso. Y cuando construíamos esos muros nos tocaba pegar la plomada. Y llegaba mi jefe y miraba la plomada. Si estaba pegando contra el muro, quedó la inclinación hacia adentro, ¿cierto? Si estaba retirada del muro mucho, entonces la inclinación quedó hacia afuera, quedó mal. Creo que eran 2 milímetros, si no estoy mal, la luz que tenía que estar entre la plomada y el muro. Ya no me acuerdo bien, pero creo que eran 2 milímetros, corríjanme, ¿no? Bueno, aquí ninguno sabe eso. Pero algo así era. Aquí todos gomelos, pues ya. Qué pena, no, perdón. Pero entonces, ¿cómo obtengo esa revelación? Procura con diligencia. Esas bienaventuranzas son grados de madurez que Dios quiere que tú alcances, que tú vayas avanzando. Que si primero dice el bienaventurado el pobre en espíritu, es porque ahí empieza todo.
Y esa primera bienaventuranza te la voy a desglosar rápido. Ahí vamos a hacer eso y terminamos hoy. Pero quiero que le prestes atención, porque los pobres en espíritu, como dice la primera bienaventuranza, ¿quiénes son los pobres en espíritu? No son los que no tienen plata, no, ni los que están de pronto tristes, tampoco. Una persona pobre en espíritu, en este sentido de todo el sermón del monte, porque tú ves el progreso desde cero hasta un nivel espiritual muy alto, realmente es una persona que no tiene la salvación, que no tiene a Dios, que apenas va a recibirlo, pero que tiene hambre de Él, que se siente en una profunda necesidad por Dios. Entonces lo busca y le dice: aquí estoy, Señor, quiero que llenes mi vida, yo no puedo solo, yo no puedo sin ti. Entonces ese es el que alcanza el reino de los cielos, puede ser parte del reino de los cielos. Empieza desde abajo. Te dije que es como una escalera, ¿cierto? Es el inicio de una persona cuando llega a Dios desbaratado, destruido, triste, abrumado. Que esa actitud de ser pobre en espíritu, en el sentido de vivir en una profunda necesidad de Dios, sí debería permanecer en nosotros. Pero en el momento que entra Cristo a vivir en ti, dejas de ser pobre, ahora eres rico espiritualmente. ¿Sí estás? Porque ya Él lo habita todo. Él es el que te llena, Él es el que te hace mejor todos los días. Gloria a mi Señor. Entonces tú comienzas a escalar y el Espíritu Santo comienza a llenarte. Dios bendice a los pobres en espíritu, dice la palabra, y es verdad. Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Habla de eso, de alguien que se rinde al Señor, porque Él entra y te da riquezas. Cuando eres una persona pobre en espíritu, una persona que no conocía, que no tenía a Cristo, pero llegó a Cristo necesitado, como la mayoría de nosotros llegamos a Cristo, ¿o no? ¿Tú cómo llegaste a Cristo? Tú llegaste a ver, ¿para qué me necesita Cristo? No. Tú llegaste porque lo más probable es que estabas en una situación difícil. Algunos llegaron porque otros los invitó, pero cuando llegaron se dieron cuenta que necesitaban a Cristo. Y entonces dijeron: Señor, te necesito. Y dice Juan 1:12: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es un poder. Ser un hijo de Dios, poder recibir a Cristo, es poder empezar a disfrutar de todas sus riquezas. ¿Cuáles riquezas? Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, aleluya, paciencia, sus riquezas de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es una riqueza saber que hay una fuerza interior que me guía al arrepentimiento siempre, ¿o no? Rico es aquel que pecar se le vuelve un problema. Rico es aquel que pecar le duele en su corazón. Pero miserable aquel que peca y disfruta pecar. Ese es un miserable. Pero uno que tiene en su corazón un testigo que le dice: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ese es rico. Esas son las riquezas de aquellos que encuentran la salvación, ¿o no? Aleluya. Qué riqueza, ¿no? Somos ricos en Dios, porque cuando tú estás en Cristo, cuando tú naciste de nuevo, tú gozas de esta riqueza. Es una tristeza que te guía al arrepentimiento, es algo que te impulsa. Son las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, que te guían, te llevan a arrepentirte siempre. En Efesios capítulo 1 versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mira esa expresión: las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Bueno, no muchos. ¿Cuántos santos hay aquí de verdad? O sea que tú tienes riquezas de la gloria de Dios en tu herencia. Ya si recibiste a Cristo, ya no eres pobre, ahora eres un rico espiritual. Ahora tienes riquezas de la herencia de Cristo. Es que Jesús, menos mal, no fue envidioso. Era el único hijo que tenía Dios. O sea, era el único heredero de todo. ¿Y sabes qué hizo? Compartió la herencia con todos nosotros. Y tranquilos que hay para todos, porque Dios es el dueño de todo lo que existe.
y Él decidió compartir su herencia con nosotros. Tú ya no eres pobre, tú ahora eres rico. Amén. ¿Bendecidos? Qué felicidad, Dios es bueno, ¿no? Dice Filipenses 4:13: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y este capítulo lo puedes leer, habla de cosas materiales, habla de dinero. O sea que en Cristo hay riquezas materiales también, no solamente espirituales. En Cristo hay provisión, ¿lo crees? Conforme a sus riquezas en gloria. Estudia todo el capítulo porque habla de dar, ¿no? O sea, es importante también que entiendas que esa bienaventuranza también es por el dar, porque era una iglesia generosa. Pablo les dice: ustedes enviaron, y yo no digo esto porque busque dádivas, sino porque busco un fruto que abunde en su cuenta. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Ustedes lo pueden leer allá en casa, ese capítulo es muy chévere. Y está Pablo diciéndole a ellos: yo recibí de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que ustedes tienen la posibilidad de gozar de todas estas riquezas. Estar en Dios es tenerlo todo. Aleluya. ¿No te emociona eso? Amén. Vamos en un crecimiento bueno, ¿no creen? En aumento con Dios. Y dice Colosenses en el capítulo 1 versículo 27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Wow. ¿Cuál es la riqueza más grande que tú tienes? ¿Ya? Es que ¿qué más quieres? ¿No? ¿Hay alguien rico aquí o no? Cristo en mí. No, ponte feliz. ¿Vas para el cielo y vas llorando? No. Si yo creo, yo lo creo, esto es mío, yo lo recibo, yo lo vivo. Soy bienaventurado en Cristo Jesús. Tengo la dicha de vivir para Él, de estar en Él. Aleluya. Gloria a mi Señor. Y Romanos capítulo 3 versículo 21, voy a terminar con esta cita. Dice así, porque ahora vamos a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Dice Romanos 3:21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya. Para todos, los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Si tú tienes fe en Él, entonces la justicia es tuya. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aleluya. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Tú no eres justificado por tus obras, es por la fe en Jesucristo. Es por lo que Cristo hizo por ti. Eres bienaventurado. Tú lo tomas y ahora, por el poder de su Espíritu, tú puedes caminar en obediencia. Tú puedes recibir esa palabra en tu corazón, hacerla y ser un bienaventurado. Bienaventurado porque aunque hayas llegado muy pobre, Cristo te hizo rico. Cristo te bendijo y hoy puedes caminar en todo lo que resta de este sermón. Te invito a que no te pierdas el siguiente capítulo dentro de 8 días. ¿Listo? ¿Van a venir? Y si no, no, van a venir. Y estos predicaciones van a quedar subidas en YouTube, para que si ustedes las quieren mirar y otra vez repasarlas, ahí están. Por favor, pónganse sobre sus pies. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Bienaventurados. Felices. El reino de Dios es justicia. Se la aprendieron muy bien. Eso es el reino de Dios. No es comida ni bebidas, es justicia, paz y gozo.